La historia que te voy a narrar el día de hoy me la contó mi abuelo y sucedió así. Corría el año de 1920 en la humilde comunidad rural de Santa María Macuac. Esta está ubicada en el actual estado de Hidalgo y la revolución había dejado estragos y pérdidas en toda la nación. Los gobiernos emergentes postrevolucionarios buscaban dar estabilidad al país. Aunado a eso, los caudillos y sus tropas trataban de reincorporarse a su nueva normalidad. Lejos estaban los saqueos, las batallas sangrientas, fusilamientos y toda la disciplina militar que había tenido que adoptar. Y en esa pequeña comunidad, en la que la mayoría se conocía, no fue la excepción. El protagonista de esta historia era el señor Fermín Hernández, que era el sostén de una familia tradicional de la época, numerosa como todas, con varios hijos e hijas que vivían en su humilde hogar, criando sus gallinas, vacas de ordeña y cultivando sus parcelas. La vida después de la revolución no era fácil. Muchas familias perdieron a sus seres queridos y en las cercanías de esa localidad no había sido la excepción. Cerca de ese poblado, en la localidad de San Antonio, muchos de los vecinos del señor Fermín habían sido ahorcados por los revolucionarios. Esto por el simple hecho de trabajar en esa hacienda y no querer unirse al movimiento. Este hecho fue muy comentado porque los cuerpos de esos hombres permanecieron así durante muchos días como un grotesco espectáculo. Y fue justo después de ese suceso que el pueblo empezó a sufrir ataques de lo que parecían animales salvajes. Los animales de granja y de la calle se empezaron a perder y hubo muchos vecinos que fueron atacados durante las noches. Y al no haber ningún tipo de alumbrado, era difícil saber qué era aquello que los estaba acechando. Y es por eso que sospechaban que fueran coyotes que abundaban por los alrededores. Aunque algunos otros decían que eran las ánimas de los ahorcados que clamaban justicia. Todos procuraban llegar temprano y encerrarse en su casa, sobre todo si tenían niños pequeños, ya que se habían perdido algunos recién nacidos. El señor Fermín era un hombre fuerte, bragado, de esos que aún vestía de manta, huaraches y sombrero ancho, pero que imponía donde quiera que se paraba. Era alto y de voz aguardientosa, cargaba siempre su pistola y no dudaba en usarla. Don Fermín había participado en la revolución, por lo que no le temblaba la mano a la hora de disparar su arma. Incluso, era bien sabido que él había participado en el ahorcamiento de la hacienda de San Antonio, por lo que era odiado por varios de sus vecinos. Pero saben, había otra cosa que lo distinguía, y eso era que le gustaba tener amoríos por doquier, y por consiguiente, hijos por todos lados. Estos eran su adoración, ya que siempre que los veía les daba dinero, pues en su mayoría, estos pensaban que él era su padrino. Las mujeres nunca le faltaban, y bajo esas circunstancias, su éxito era mucho mayor. Pues en su pueblo y en los alrededores había muchas mujeres viudas necesitadas de amor. Y lamentablemente su mujer estaba enterada de todas sus andanzas, pero vivía resignada, pues eran otras épocas. Aunque aún así sufría por la actitud de su marido, ya que cuando éste se emborrachaba era muy violento. Con la revolución, muchas personas se movieron a otras localidades buscando un futuro mejor. Algunas con hábitos y costumbres raras, ya que entre ese grupo había algunas personas de la Sierra Gorda de Querétaro que poco a poco se fueron asentando. La economía iba mejorando, por lo que nuevas fuentes de trabajo se abrían. Las haciendas habían sido expropiadas
y al ser tierras repartidas, la gente sembraba y se dedicaba a la labor. Y bien, según el relato de mi abuelo, que en ese entonces era un niño, algunos otros se enrolaron para trabajar en el ferrocarril, y entre ellos don Fermín. Estando ahí, muchas veces las mujeres se le juntaban cuando éstas le llevaban el almuerzo, pero lejos de molestarse, parecía llenarlo de orgullo. Su vida seguía de una manera tan rutinaria, hasta que cierto día, una de las mujeres de la comunidad que había quedado viuda, que se llamaba Catalina, se topó con él cuando iba de camino a la estación. Muy galante la saludó y se ofreció a acompañarla, pero ella lo rechazó. Esto caló hondo en el orgullo de Fermín, pues no estaba acostumbrado a ser rechazado, así que no pensaba rendirse tan fácil para conquistar a Catalina. Pero Catalina era una mujer muy diferente a las que había tratado, porque además de ser hermosa, era muy trabajadora. Vendía queso y crema en la estación, ya que su finado esposo le había dejado algunas vacas y desde que había enviudado, de ahí se sostenía. Ella vivía con su madre Cayetana y su hermana Patricia, que también eran hermosas. Catalina nunca había tenido hijos, y al enviudar, los pretendientes nunca le faltaban, pero sin duda, era don Fermín el más persistente. Siempre la espiaba, y como ella salía temprano rumbo a la estación para vender sus quesos, un día, en su caballo, se ofreció para ayudarle. Ya cansada de sus constantes acosos, lo abofeteó y lo amenazó con decirle a su esposa si no la dejaba de molestar. Esto, en vez de calmar a Fermín, lo llenó de cólera y en un arranque de furia la tiró al suelo y la forzó hasta saciar sus más bajos instintos. A pesar de las súplicas de Catalina, no se detuvo y tomó por la fuerza lo que jamás pudo tener por las buenas. Catalina lloraba mientras levantaba su producto y llena de vergüenza corrió rumbo a su casa. Al llegar, Cayetana le preguntó qué había pasado, pero ésta se guardó su coraje y su rabia, pues no quería preocupar a su madre. Tristemente, la callanada de Fermín tuvo sus consecuencias, ya que Catalina quedó encinta. Y al cabo del tiempo, tuvo que decir toda la verdad a su madre y a su hermana. Ellas se llenaron de ira e indignación y deseaban vengarse de ese maldito de Fermín, quien se paseaba muy campante con otra de sus amantes. La hermana de Catalina tenía una comadre que se llamaba Lucila, con la que tenía mucha confianza, así que le contó todo lo acontecido. Y es que sin que su familia supiera, ella mantenía una relación en secreto con Fermín, y que había violentado a su hermana. Su comadre escuchaba atenta y al ver el dolor e impotencia de esa pobre mujer, le preguntó que si harían algo al respecto. Esta calló por un momento, pero después de meditarlo, le ofreció un medio para poder vengarse de Fermín. Pero también le dijo que todo tendría un costo, y al preguntar lo que sería, ella se echó a reír de manera siniestra y le respondió que nada de lo que le pudiera dar. Patricia le daba vueltas al asunto, ya que en aquellos días no eran bien vistos los hijos bastardos. Pero lo que la llenaba de odio era la idea que Fermín se saliera con la suya, ya que no solo había jugado con ella, sino que se atrevió a abusar de su hermana. Así que luego de mucho pensarlo, fue con su comadre para aceptar su oferta. El tiempo transcurría y Catalina estaba a punto de dar a luz. Se había llenado de amargura y vivía preguntándose por qué ella.
Si ella siempre había sido una mujer íntegra y no podía dejar de pensar en cómo sería señalada ella y su hijo que venían camino. Fermín no perdía el tiempo y ahora era Patricia, su hermana, quien tenía un romance con él. Al enterarse, Catalina sentía morirse, se sintió traicionada, pero eso era porque todavía no sabía la verdad. Esto tuvo como consecuencia que las hermanas se distanciaran, pues era tanto el coraje por lo que Fermín había hecho a Catalina, que ésta no comprendía el por qué su hermana, con la que siempre había sido tan unida, era capaz de semejante desfachatez. Y bien, el tiempo avanzaba, y por fin se dio el día del alumbramiento de Catalina. Esta, al ser primeriza, sufría de constantes contracciones y era atendida precisamente por Lucila, que era la partera de ese pequeño pueblo. El parto, aunque complicado, fue exitoso, dando a luz a un hermoso varón. Catalina sentía una mezcla de emociones, pues siempre había deseado ser madre, aunque no de esta manera. Y al ver al bebé, le recordaba la vil forma en la que fue concebido, pero el amor de madre era más fuerte, así que terminó por aceptarlo. Desde la primera noche después de que el bebé nació, comenzaron a suceder cosas muy extrañas, pues los ruidos sobre las láminas del humilde hogar se volvieron muy recurrentes. Y fue una noche en la que Catalina estaba terminando de elaborar el queso, que escuchó rasguños sobre las láminas, pero no como en las otras ocasiones. Cayetana, su madre, también se dio cuenta y cogió su rosario, pues sentía que eso no era algo normal. Alarmadas, corrieron donde se encontraba el bebé, pero ya no lo encontraron. Pero no solo él, sino que Patricia tampoco se encontraba. Esa preocupación se terminó convirtiendo en desesperación y gritando pedían ayuda con sus vecinos. Pero la verdadera razón era que Patricia se había llevado al bebé y se dirigía rumbo al camino de las ánimas. Así se le conocía al lugar donde fueron ahorcados los hombres de la hacienda durante la Revolución. En ese lugar se fue a encontrar con Lucila. Esta le había ofrecido el medio para cumplir con su venganza y era pactar con el innombrable ofreciendo la vida de su sobrino. Así que en medio de su malévolo ritual y en un acto sin misericordia, le arrebataron la vida al pobre e inocente criatura. Acto seguido, en medio de su ritual, oraban en voz baja, pero sus oraciones eran casi gemidos lastimeros. Estas comenzaron a convulsionar y a sufrir una horrenda metamorfosis, lo que las hacía llorar de dolor. Y luego de algunos minutos, las dos mujeres quedaron convertidas. Lucila en un grotesco cerdo enorme de color negro, y Patricia en algo semejante a un perro más grande de lo común, con un hocico enorme y desproporcionado, con un pelaje poco tupido pero de color negro intenso, pero de complexión delgada. Esa noche, el pueblo se vio atacado por esos horrendos seres, pero había una casa en particular que se había vuelto su objetivo, y sí, me refiero a la casa de Fermín. La primera noche, las brujas nahualas atacaron las siembras de la familia. Ya el maíz había espigado y prometía una buena cosecha, pero lo que descubrieron al despertar fue toda su cosecha perdida. Todas las matas parecía que se habían secado desde la raíz, además que despedían un olor como de carne en descomposición, causando la molestia de Fermín. En casa de Catalina todo era dolor, pues aunque Patricia había regresado, del bebé nada se sabía. Eso la hacía sospechar de su propia hermana.
Su madre, por su parte, dijo que quizás había sido alguna bruja, y es que al ser un bebé sin bautizar, era muy común en esas rancherías que fueran atacados por ese tipo de seres. Catalina no quería aceptar la posibilidad de no volver a ver a su hijo, y por su parte, Patricia, al ser cuestionada sobre dónde había pasado la noche, esta con cinismo respondió que con Fermín, y su madre solo movía la cabeza como gesto de desaprobación. Todo el pueblo se enteró de lo sucedido con el bebé de Catalina, incluido Fermín, que fue una tarde a dar las condolencias a la familia. Cuando Cayetana lo miró, le dijo que cómo se atrevía a estar ahí y que no era bienvenido. El tiempo transcurría y los ataques contra familias con niños recién nacidos iban en aumento. Incluso el párroco de la iglesia hacía procesiones y misas. La gente le pidió que fuera a hacer una misa en el Camino de las Ánimas, ya que había personas que aseguraban que todo eso acontecía por las personas que murieron trágicamente. Todo esto tenía a la gente muy tensa, y es que muchos no creían en supersticiones hasta que les tocó vivir en carne propia la pérdida de uno de sus hijos. Fermín recordaba cómo después de un día de trabajo extenuante se retiró a su hogar y de cómo un sueño pesado se había apoderado de toda la familia, que para la mañana siguiente pudo ver huellas como de animales y con horror descubrir la falta de su hijo más pequeño. Uno de sus compañeros, llamado Eleazar, que no era originario del lugar, le platicó que él venía de la Sierra Gorda de Querétaro y que ellos ya habían pasado por una experiencia similar. Que él pensaba como la mayoría que se trataba de brujas, de esas que se transforman. Fermín lo escuchaba con atención, así que le preguntó que cómo podían erradicar a esas malditas. Él le dijo que había elementos que servían como protección, como las tijeras en forma de cruz, la sal en las puertas y ventanas, además de las cruces de cal bajo la cama de los niños. Pero que si realmente se querían deshacer de ellas, habría que quemarlas o dispararles con armas curadas para este fin. Fermín sentía deseos de vengarse y quería ir a cazar a estos horrendos seres. Parecía que todo se juntaba en su contra. La pérdida de sus 2 hijos, además de su cosecha, lo habían hecho reflexionar sobre todo el mal que había causado, sin imaginarse que quien le había causado tanto daño lo había hecho por los mismos motivos y nunca sospechó que era una de sus amantes. Por su parte, Patricia gozaba ver cómo Fermín sufría, pero ella quería destruirlo poco a poco. Aunque ese deseo de venganza mantenía la relación con su familia tensa y casi al punto del quiebre. Catalina no conseguía reponerse de su dolorosa pérdida, por lo que se ponía a rezar cada tarde con su madre Cayetana. Esto enfurecía a Patricia, quien no soportaba sus oraciones y oír cómo clamaban al Altísimo, por lo que casi ya no estaba en casa. La maldad cada día crecía más y más en su corazón, a tal grado que no le importaba causar daño a personas inocentes. Cierta noche Fermín y Eleazar trabajaron hasta tarde, así que se hacían compañía hasta su casa, alumbrados solo por una pequeña lámpara de aceite, cuando fueron interceptados por un enorme cerdo de color negro. Cuando esto pasó, sintieron como su piel se erizaba y Eleazar le dijo a Fermín que se pusiera su camisa al revés. Este sacó su pistola e intentó disparar, pero la pistola estaba atascada. Y cuando el cerdo se abalanzó sobre ellos, Eleazar sacó su machete, golpeó el piso dibujando una cruz, asestando un machetazo en el animal.
Le causó una enorme herida que sangraba profusamente y este alcanzó a escapar, pero la cortada que se llevó era muy profunda. A la mañana siguiente, uno de los vecinos le dio aviso al cura que fuese a dar la extrema unción a Lucila, quien se encontraba gravemente herida. Al llegar el cura encontró a la mujer tendida cubierta de la cintura para abajo y quejándose. Se miraba muy débil por toda la sangre que había perdido, pero otra cosa que notó el cura era ese desagradable olor a putrefacción que ésta despedía. Cuando éste se acercó para darle la extrema unción, ésta comenzó a maldecirlo mientras su voz cambiaba entre gemidos. E intentando incorporarse, descubrió con horror cómo las piernas de Lucila eran como las patas de un cerdo. Pero el cura no se acobardó y éste seguía orando, y hasta que la mujer se desplomó, ésta aprovechó para bañarla con agua bendita. Ante la sorpresa de los vecinos al oír los gritos, se acercaron para ver qué acontecía. Y estos, al ver la macabra escena, decidieron sacar a la bruja para quemarla. Sus gritos eran escalofriantes, los maldecía y los amenazaba, diciendo que no era la única bruja del pueblo. Pero los campesinos no se amedrentaron, sino que terminaron lo que habían comenzado. Patricia, por su parte, había sido testigo entre las sombras de cómo su compañera de andanzas había sido asesinada, lo que lejos de asustarla, la motivó para seguir con su maldad. Mientras tanto, Fermín bebía en la cantina debido a la fuerte impresión que había recibido al verse cara a cara con la muerte. Lo hacía reflexionar sobre todo el mal que había hecho, desde las personas que había matado y toda la serie de infidelidades que había cometido con su esposa. Así que éste sintió la necesidad de confesarse y se dirigió rumbo a la parroquia del pueblo. Ya estaba oscureciendo y en eso miró a Catalina y a su madre que volvían del rosario. Así que se acercó y de una manera sincera se disculpó con ellas, causando sorpresa en ambas. Las mujeres le dijeron que el que perdona es solo Dios, y que si él se arrepentía sinceramente, ellas no tenían nada que perdonar. Pero su pesadilla aún no termina ahí, ya que en ese momento una irreconocible Patricia lo interceptó. Fermín no podía creer lo que sus ojos veían. Si bien la voz pertenecía a Patricia, lo que lo emitía era un horripilante ser como perro, muy flaco y con mechones de pelo y con ese hocico enorme. Todos ellos quedaron petrificados del susto. Fermín buscó su arma, pero sencillamente este estaba totalmente paralizado. La única que se armó de valor fue Cayetana, quien inmediatamente sacó su rosario y comenzó a rezar. La oscuridad era densa, pero por momentos la luna dejaba ver un poco lo que acontecía. Catalina se acercó y trataba de persuadirla para que dejara de hacer maldades. Ella le decía que Dios podría perdonarla si de corazón se arrepentía. Y fue ahí donde confesó cómo había adquirido su habilidad de transformarse. Todos quedaron indignados. Su madre lloraba y le reprochaba por tanta perversidad. Pero ella decía que Fermín era el culpable, así que era hora de que pagara. Y en esos momentos, uno de los hijos de Fermín que había ido a buscarlo gritó al ver tan horrible animal. La nahuala dijo que por fin tenía otro hijo más que arrebatar, pero ahora será testigo de cómo devora a su padre Fermín. Este se encomendó al Todopoderoso, y cuando la bruja saltó sobre el niño, él se interpuso, salvando la vida a costa de la suya propia. Fue atravesado por las patentes garras de la bestia, y en ese momento él disparó, hiriendo a la bruja en la pierna.
Esa fue la última vez que Patricia fue vista en ese pueblo. Nadie encontró su cuerpo, así lo cuenta mi abuelo. Y saben, en el pueblo se siguen contando estas historias hasta nuestros días, sobre todo los seres que se encuentran por sus alrededores. Y es que no sé, será ficción o será mentira, pero ¿qué pasaría si nos tocara vivir algo igual? Y lo cierto es que así como existe el bien, también existe el mal. Lamentablemente muchas veces lo buscamos en criaturas y monstruos, sin saber que quizás está más cerca de lo que nosotros pensamos. Gracias. Hola una vez más, querida comunidad, ¿cómo están? Espero que hayan disfrutado muchísimo de este relato y que estén disfrutando los relatos que hemos estado compartiendo. Y como siempre, saben que para mí es un gusto poder mandarles saludos. Y en esta ocasión quiero mandar un saludo muy especial para el miembro de la comunidad, José Antonio Ruiz González, quien nos escucha desde Puerto Llano, Ciudad España. Y también un saludo muy especial para Carmen Colón, quien cumple 62 años el próximo sábado. Muchísimas felicidades, que te la pases muy bien. De igual manera, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharme. Los quiero mucho, que se encuentren bien.